Hola, el día de hoy vamos a trabajar dos preguntas desde la competencia de la interpretación y análisis de perspectiva. Para resolver un tipo de pregunta de esta competencia, hay que tener en cuenta como tal que a partir del enunciado nosotros vamos a realizar vamos a sacar unas conclusiones, ¿sí? Algunas veces el enunciado va a tener como tal unos temas que ya se han trabajado anteriormente, unos antecedentes. Bueno, vamos a revisar la pregunta número 1 que vamos a trabajar el día de hoy. Dice, la revolución industrial que empezó en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII constituyó el cambio a la producción en línea. Tal cambio fue posible por la creación en las ciudades de grandes fábricas. En el texto anterior permite inferir que la revolución industrial A impuso cambios y desplazamientos desde las zonas urbanas a las zonas rurales. B propició el fin de las actividades en la zona rural. C impuso la migración de la zona rural a la zona urbana. Y D generó pobreza y miseria en los campos y ciudades. Recordemos un poco acerca del tema de la revolución industrial. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. ¿Eso qué significa? Que íbamos a tener mayores cantidades de un determinado producto en un tiempo más corto. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia. Esto significó como tal que hubo un incremento en la riqueza nacional y que las condiciones de vida de las personas mejoraron. Entonces, nuevamente, vamos a mirar nuestra pregunta y las opciones de respuesta. En la A de nuestra opción de respuesta dice, impuso cambios y desplazamientos de las zonas urbanas a las zonas rurales. Si nosotros vemos bien nuestro enunciado, aquí dice que fue posible por la creación en las ciudades de grandes fábricas. Entonces las personas realmente no se iban a desplazar, las personas de las ciudades no se iban a desplazar al campo, sino que se pudo haber generado el fenómeno contrario. Entonces nosotros vamos descartando la A, porque si las fábricas están en las ciudades, definitivamente las personas no se iban a desplazar al campo. La B dice, propició el fin de las actividades en la zona rural. Nosotros no podemos creer que las actividades de la zona rural han desaparecido. Actividades como la agricultura, la ganadería, son indispensables para el alimento de las ciudades, para el sostenimiento poblacional. Por lo tanto, nunca van a desaparecer estas actividades porque son prioritarias. Voy a saltar a la D, donde dice generó pobreza y miseria en los campos y ciudades. Si decimos que la revolución industrial incrementó el PIB per cápita de cada persona, eso significa de que hubo como tal una reducción de la pobreza porque ya las personas mejoraron su calidad de vida. ¿A partir de qué? De que había muchas empresas y a partir de ellas iban a generar muchos empleos. Luego entonces las personas iban a tener el dinero suficiente para poder comprar o adquirir lo que ellos necesitan para su subsistencia. Y la C dice, impuso la migración de la zona rural a la zona urbana. Eso sí sucedió. Muchas personas vieron de manera muy positiva que se crearan más fábricas
y vieron la oportunidad como tal de mejorar las condiciones de vida. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Vamos entonces con la pregunta número 2. Dice, decir que Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural significa reconocer los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la autonomía, a la cultura y el territorio. Para lograrlo es necesario renunciar a la tentación de negar el proyecto de vida de estos pueblos solo por imponer las leyes de la sociedad mayoritaria, sea cual sea su contenido o sus efectos. De acuerdo con el texto anterior, un Estado como el colombiano se puede considerar multicultural cuando exista en él. Y vemos las opciones de respuesta. A. Celebraciones culturales usuales a todos los grupos poblacionales. B. Distintas tradiciones y modos de vida diferentes, aunque no sean aprobados. C. Normas que resguarden en todo el territorio la diversidad y la cultura. D. Normas que protegen los derechos fundamentales de las mayorías. Si nosotros nos devolvemos nuevamente a nuestro enunciado, dice que decir que Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural. ¿Pero qué significa multiculturalismo? El multiculturalismo dice que es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico, social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro enunciado que dice que significa reconocer los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en su autonomía y la cultura y el territorio, y que para lograr ese reconocimiento de estas comunidades como tal hay que olvidarse de imponer leyes de la sociedad mayoritaria, es decir, de no colocarle unas leyes particulares reconociendo que son unas culturas que tienen unas tradiciones, unas costumbres, unas creencias totalmente diferentes al resto de la población. Es lo que nos dice como tal nuestro enunciado. La opción A dice celebraciones culturales usuales a todos los grupos poblacionales. Esta no puede ser la respuesta correcta, porque ahí no solamente estamos hablando de celebraciones culturales, y tampoco podemos meter a todos los grupos poblacionales porque ahí no habría como tal una distinción. La B dice diferentes tradiciones y modos de vida diferentes aunque no sean aprobados. Si a mí me dicen que no voy a ser aprobado, entonces no puede haber un multiculturalismo reconocido. Por lo tanto, la respuesta B no puede ser la respuesta correcta. La D, voy a saltarme a la D, normas que protegen los derechos fundamentales de las mayorías. Ahí no hay un reconocimiento como tal de esas minorías indígenas y afrodescendientes. Entonces no puede ser la D porque no hay un reconocimiento como tal, sino que ahí se está como tal hablando de toda la población en su conjunto sin tener en cuenta obviamente que hay unas minorías étnicas que tienen sus creencias y sus tradiciones muy diferentes. Y la C dice normas que resguardan en todo el territorio la diversidad y la cultura. Efectivamente, esa viene siendo nuestra respuesta correcta. En la medida como tal que haya una normatividad que reconozca que hay una diversidad y hay culturas totalmente diferentes, eso ya a partir de allí hay una aceptación de que hay que hacer unas leyes
algunas leyes particulares en reconocimiento de estas comunidades indígenas y afrodescendientes dentro del marco constitucional. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido un poquito más cómo podemos nosotros descartar preguntas tipo IFES desde la competencia, interpretación y análisis de perspectiva. Hasta la próxima.